De un aporreo, entre comillas, de un aporreo militar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando con la formación de las Fuerzas Armadas? Las denuncias por abusos, agresiones, vulneraciones, vejaciones de derechos esenciales al interior de las Fuerzas Armadas se mantiene haciendo eco en quienes han sido víctimas y no ven una solución a sus demandas. Hablamos con personas que acusan haber sufrido actos vejatorios y de haber sido testigos de malos tratos. ¿Qué ocurre en el interior de estas herméticas instituciones? ¿La instrucción que reciben es entrenamiento para la guerra o derechamente hay abusos? ¿Cuál es la línea que las divide? Detalles en el próximo reportaje de Alejandra González, acá en Contigo en la Mañana. Y a la vuelta vamos a conversar acá en directo, en vivo, con exfuncionarios que denuncian. Vamos a ver la nota de Alejandra González y volvemos. Ciertos cadetes que no tienen simplemente el criterio suficiente y que también se enorgullecen de cierta forma de decir, oye, lo dejé sin piel en las manos. Que podemos defender efectivamente que debería ser rigurosa porque están en una preparación para eventualmente una guerra, no es lo mismo que la misma preparación sea una guerra contra las personas que están preparándose. Por tu seguridad, no por la nuestra. Si forzáis esta te loca el hombro. Ya. O sea, no grabé. No grabé esto. Castigos que van desde, por ejemplo, la famosa hidroterapia, como le decían, beber agua, hasta que uno vomitara, y a uno cuando estaba con arcadas le decían, no, usted no puede vomitar, si se... Una cosa que me llamó la atención fue la diferenciación que hacían al interior. Es obvio que tengas preferencia por ciertos soldados de 105, que era la compañía, que hayan tratos buenos hacia algunos y un trato pésimo hacia otros. Lo hacía afectar, las manos quedaban con ampollas, las manos quedaban heridas, muchas veces yo vi muchas manos sin piel. Tuve que haberlo hostigado demasiado, al punto de mi hermano reventar. Él estaba en una depresión, trató de suicidarse y lo pusieron de guardia con un arma. Prácticas que tendrían que estar obsoletas, pero que hace unas semanas vimos cómo se compartían en redes sociales estos llamados ritos de iniciación en el interior de la Armada. ¿Qué pasa tras las paredes de estas instituciones? Su hermetismo permitiría actos reprochables y vejatorios, como cambiar mentalidades y conductas que parecieran estar arraigadas en los altos mandos, que hacer con las denuncias que no prosperan y que se manejan en absoluto secretismo, dando la espalda a la víctima. Estos jóvenes conscriptos en Coyhaique se fugaron del centro de entrenamiento Bandurrias, estuvieron desaparecidos tras denunciar malos tratos en el interior del recinto. Acá lo que se está denunciando finalmente respecto a esto son la seguidilla y la sistematicidad de los abusos y vulneraciones, que también hay una estructura jerárquica que lo valida. Hay un mando que o ejerce esta acción o que por omisión la valida. Fueron 4 días los que estuvieron escondidos, pero junto a familiares. Inmediatamente se instruyó un sumario tras la grave denuncia que concluyó en dar de baja a la persona acusada, cuyo nombre y cargo se mantuvo en reserva. Hay quienes se han atrevido y denunciado malos tratos al interior de las Fuerzas Armadas. Rubén Sandoval es ex oficial de la Armada y presenció varios de ellos. Latigazos con toallas mojadas, claro, para que no dejen marca, golpes de puño, patadas. Está permitido prácticamente todo.
En el proceso de formación hay una parte teórica que nos explica es bien realizada. El problema estaría en ciertas metodologías y comportamientos de los cadetes con los postulantes de años inferiores. Porque, por ejemplo, si es que yo soy el cadete A y usted es el cadete B, y el cadete B va en primer año y yo voy en segundo, y yo le tengo mala, yo le tengo bronca. Yo le digo, oiga, ¿por qué está caminando? Y usted me responde, cadete, mis disculpas, pero estoy trotando. No, usted no está trotando. Usted lo que estaba haciendo era caminar rápido. Eso es una falta y eso merece libre castigo y eso va a tener una sanción y me busca después, vamos a hablar del tema y usted me va a pagar. A pagar se le dice a pagar castigo. Los castigos que escuchará a continuación y en voz de un ex integrante de la Escuela Naval y que los mismos cadetes harían cumplir a los aspirantes estarían además en conocimiento de los oficiales. Castigos que van desde, por ejemplo, la famosa hidroterapia, como le decían. Me acuerdo a uno lo hacían beber agua, beber agua, beber agua, beber agua, beber agua, vomitar, y a uno cuando estaba con arcadas le decían, no, usted no puede vomitar. Le vamos a poner el tapón a su lavamano y si usted vomita le vamos a hacer que se tome esa cuestión. Pagar flexiones, pagar con sentadillas. El cadete antiguo puede hacer flectar al cadete menos antiguo hasta que este cadete quede en una condición indigna, que en una condición extremadamente vulnerable, en una condición extremadamente débil, llegando al punto de que muchas veces cadetes se desmayaban, perdían el conocimiento, hacía flectar, las manos quedaban con ampollas, las manos quedaban heridas, muchas veces muchas manos sin piel. Esto de repente en la escuela igual se le va de las manos con ciertas personas, con ciertos cadetes que no tienen simplemente el criterio suficiente y que también se enorgullecen de cierta forma de decir, oye, lo dejé sin piel en las manos. Estos meses no han sido fáciles para él. Luego de un profundo trabajo psicológico, se siente preparado para hacer pública su experiencia, desafortunada, por decirlo menos, en medio de un entrenamiento con bombas lacrimógenas. La Armada, después de este entrenamiento de guerra, donde a mí me explota una bomba lacrimógena en cercanías de mi rostro, entonces la Armada no reconoce este accidente porque, claro, en el momento no dejó secuelas físicas. Y los síntomas del trastorno de estrés postraumático, que es la enfermedad a la cual me diagnosticaron los médicos navales, la cual yo fui diagnosticado posteriormente al accidente, tarda cierto tiempo en comenzar a aparecer los síntomas, en aparecer las cosas que a uno le dicen, no quedaste bien después de esto. Luego de estos hechos fue dado de baja de la institución, pero su caso se está viendo en la Corte de Apelaciones. En los cerca de 4 años que estuvo haciendo carrera en la Escuela Naval, vio muchas cosas. Una de ellas fueron estos videos, pero en vivo y en directo. En el último tiempo y gracias a la tecnología y redes sociales se han podido obtener pruebas concretas de algunos abusos al interior de estas casi impenetrables instituciones. Este es uno de los más recientes, al menos conocido públicamente. Por tu seguridad, no por la nuestra. Si forzáis esta es lo que es el hombre, ya. O sea, no grabé. No grabé esto. Sí. Imágenes que sorprendieron en agosto de este año, en las cuales se ve cómo integrantes de la Escuela Naval de la Armada someten a uno de sus alumnos. Rubén estuvo presente cuando se grabaron en 2018 en medio de la celebración de aniversario de la institución. Vi gente como en los videos atadas de manos, atadas de pies, vendados los ojos, lo cual yo considero muy cobarde porque, claro, al sujeto se le golpea, se le maltrata, se le dicen cosas horrorosas, pero él nunca sabe quién fue. Estamos hablando directamente de torturas. Recuerdo que una vez presencié que le ponían scotch en los oídos, con audífonos dentro, con la música del reproductor a full, con heavy metal, con música muy, muy, muy fuerte durante una cantidad de horas considerable. Desde la Armada entregaron su versión de los hechos a Chilevisión Noticias a través del siguiente video. Los hechos se enmarcan en un contexto de camaradería,
propia del aniversario de la escuela, similares a los mechoneos universitarios, estando prohibido los golpes y contactos directos entre los participantes. Personas que no respetarían los derechos humanos, que se aprovecharían de un rango, de una superioridad para atacar al más débil. Los estudios plantean que no necesariamente detrás de la tortura existe una patología, no necesariamente hay una personalidad sádica o rasgos psicopáticos. Existen grupos que avalan este tipo de acciones que finalmente perpetúan la conducta en el tiempo. Y además el torturador es capaz de escindir su personalidad y poder llegar a generar mucho daño a otro, pero a la vez ser un serio padre de familia. Esta actividad, que además se realiza de manera habitual, muchas veces hace que la tortura esté institucionalizada. Y desde este punto de vista, el sujeto maltratador o torturador se siente también impune. Señales de alerta al interior de una institución, un llamado para analizar los procesos formativos que ocurrirían hace no poco tiempo. La pregunta por los límites yo creo que pone en el centro del debate la pregunta por los derechos de las personas. Una cosa es estar haciendo, no sé, punta y codo o haciendo una exploración en un clima adverso, con equipamiento, todo, etcétera. Y otra cosa es, por ejemplo, estar haciendo este punta y codo mientras te gritan, te humillan, te escupen, te tiran barro. Entonces ahí la preparación que podemos defender efectivamente que debería ser rigurosa porque están en una preparación para eventualmente una guerra, no es lo mismo que la misma preparación sea una guerra contra las personas que están preparándose. Entonces ahí yo creo que tenemos que marcar el punto en que no se pueden vulnerar los derechos de las personas en estas formas de instrucción. Sin duda que se instala un manto de dudas sobre este tipo de conductas que ahora se dan a conocer porque existe un registro. Por lo mismo, es imposible no preguntarse, ¿son hechos aislados o una realidad que se esconde bajo la alfombra? En marzo de 2019, el desenlace del conscripto Marco Velázquez no dejó indiferente a nadie. Tomó un arma, disparó a un sargento y cabo para posteriormente quitarse la vida. El hostigamiento, agresiones físicas y verbales lo habrían llevado a un drástico y dramático final. Uno que anunció en varias oportunidades, pero no habría sido escuchado, a excepción de este joven. Su amigo al interior de la Escuela de Caballería Blindada del Ejército revela detalles de cómo pasaron casi un año sometidos al bullying. Cuéntame, ¿cuánto tiempo fueron compañeros con Marco? Como 10 veces más o menos. ¿Qué situaciones de bullying vivieron al interior del regimiento? A él lo trataba mal, como ladrón, como loco, y a mí como tartamudo. Y a veces me pegaba en el cuello. Muy mal, me sentía mal, a veces lloraba. Me cerraba en el baño y lloraba. Al igual que el conscripto Velázquez, este joven, a quien llamaremos Pablo, denuncia haber vivido días para el olvido, pero se llenó de valentía para contar su verdad y la de su amigo. Ingresó a hacer su servicio militar y ahí conoció a Marco Velázquez. Marco dijo muchas veces que no quiere ser más guardia, que si le tocaba guardia se iba a matar, le dijo la semana que pasó el accidente. ¿Ya lo había avisado? Sí. 2 o 3 veces. No lo pescaban, igual lo seguía poniendo en guardia. Las redes sociales han sido testigo de varios comportamientos inapropiados al interior del recinto militar. Queda como el pollo, o se autoriza por el cabo igual, algunos cabos. Por el fuerte contenido no podemos reproducir el video, pero estas imágenes demostrarían el trato vejatorio al que habría sido sometido Marco, donde lo habrían hecho pelear con guantes de box en los baños. Según un examen psicológico hecho por un estudiante en práctica de la institución, determinó que Marco debía seguir un tratamiento, su inestabilidad emocional sería latente y recomendó que le dieran de baja.
Él había, después del hospital, y lo que hoy día ha manifestado el hospital también en sus comunicados, es que la familia pide su alta en forma voluntaria y el hospital da esa alta porque él no tenía una restricción psiquiátrica o psicológica. Por lo tanto, él siguió cumpliendo con su servicio en la unidad y este día, que ya había pasado 3 meses, digamos, no sabemos puntualmente qué fue lo que gatilló que él tomara esta drástica decisión. Su familia estaba consciente de la depresión que estaba pasando el joven conscripto. Una profunda pena lo habría inundado. Que lo molestaban, tenía problemas con los compañeros, lo habían acusado de robo, él no había sido, lo hicieron que peleara en el baño. Lo pasó mal, le decían sobrenombres. Él tenía problemas, él tenía pena en su interior, pero él no estaba para esto. Tuvieron que haberlo acosado mucho. Quería salir adelante, pero lo frustraban, lo apacaban, lo denigraban adentro. Tuvieron que haberlo hostigado demasiado, al punto de mi hermano reventar. Él estaba en una depresión, trató de suicidarse y lo pusieron de guardia con un arma. Tradiciones. Es así como se pasan los días tras estas paredes. ¿Se han normalizado comportamientos abusivos o es parte de la formación, de la preparación para la guerra? Algunas de las sintomatologías post-tortura son principalmente las asociadas con trastornos emocionales. Depresión, puede generar mucha dificultad de concentración y los famosos llamados flashbacks, que es donde la experiencia de tortura se vuelve a recordar una y otra vez, generando mucha angustia, mucho miedo y la sensación de no querer relacionarse socialmente con nadie. Por lo tanto, también genera problemas emocionales relacionados con la culpa, con el miedo, con la ansiedad y con trastornos afectivos que finalmente dificultan la vida diaria del sujeto. Por lo mismo es que nos comunicamos con el Ministerio de Defensa, de quien dependen las Fuerzas Armadas, pero declinaron referirse a estos temas. Los casos antes mencionados no son los únicos. Estas imágenes corresponden a la ciudad de Antofagasta. Era una especie de rito de iniciación. La prueba consistía en pasar en punta y codo por estos autos, pero en el recorrido les lanzaban tierra, agua y palos, además de golpearlos. La primera división rechaza categóricamente una actitud de esta naturaleza que está estrictamente prohibida y menos planificada para cualquier periodo de instrucción de nuestro personal. Las experiencias son variadas. Santiago, como llamaremos a este joven, hizo el servicio militar en el Regimiento Reforzado número 3 de Yungay. Entró como voluntario. Su experiencia es distinta a las antes mencionadas. Las primeras 2 semanas fue muy paternalista, porque se entendía que había que hacer una especie de nivelación, pero después de eso, cuando uno ya pasa la etapa de iniciación, si se quiere, el trato ya empezó a ser más fuerte, no rudo, no violento, pero claramente habían garabatos. O sea, es cosa de compararlo con un partido de fútbol en el cual los garabatos van y vienen, y es muy parecido a eso. Cuando un equipo de fútbol grande va perdiendo, las instrucciones del director técnico son todas negativas y son todas fuertes. Era más o menos el mismo símil. De entrenamiento militar poco y nada nos cuenta. De los casi 10 meses que estuvo, pasó gran parte del tiempo en labores de aseo y mantenimiento. Fue frustrante porque yo iba, en esos momentos, tenía una mente muy enfocada en lo que era el ejercicio, el bienestar físico. Y de los 9-10 meses que duró mi servicio militar, fueron 2 meses, 3 meses de ejercicio, sumando todo el tiempo de entrenamiento, y el resto fue muy enfocado en lo que era la mantención del regimiento, mucho aseo, mucho de recoger hojas y mucho desfile.
Si bien en lo personal no vivió nada fuera del entrenamiento, hay compañeros que habrían sido castigados por consumo de drogas en el interior del recinto. Había circulación de drogas dentro de la compañía y eran siempre los mismos que se repetían. Y a esos claramente los tenían mal. O sea, personas que caían bajo y más encima los castigaban. Tú comprenderás que como que uno no terminaba de salir del pozo nunca. ¿Cómo cambiar estas conductas barbáricas? Los tiempos no están para continuar vulnerando derechos esenciales, para seguir ocultando verdades en vez de enfrentar las situaciones con honestidad y trabajar para mejorar las instituciones del país, esas que han estado tan cuestionadas en el último tiempo. Bueno, ya estamos con algunos de los protagonistas y por supuesto con las personas con las que vamos a conversar sobre este tema. Estamos con Valentina Silva, que también denuncia tratos vejatorios. Estamos con Rubén Sandoval, ex oficial de la Armada. Y estamos con Rodrigo Mayé, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile. Valentina, bueno, situaciones muy especiales se viven dentro de la Fuerza Armada. Ellos responden que son situaciones que se viven dentro de un contexto. ¿Cuál fue tu experiencia? Tú no estabas en la nota, quisiéramos conocer lo que a ti te ocurrió. Bueno, buenos días. Yo ingresé a la Escuela Naval el año 2018, salí el 10 de abril del 2019 con una crisis de pánico. A mí el Hospital Naval me diagnosticó un trastorno de estrés postraumático en base a los abusos que yo sufrí dentro de la institución. Si bien los videos que se muestran, ellos dicen que se dan dentro de un contexto del 4 de agosto, sí es verdad, pero a lo largo del año se dan otro tipo de abusos. Por ejemplo, uno dice en qué momento del régimen se presta para que estos abusos ocurran. Bueno, es muy normal que cuando uno está en primer año le hagan un tipo de terraza oeste, que es uno está en un patio, ¿no? Y donde llaman exclusivamente a los cadetes de segundo año para que ejerzan su mando sobre los del primer año, o sea, son como un conejillo de indias y los hagan hacer cualquier tipo de ejercicio que ellos quieran. Por ejemplo, siempre hay un castigo. Da lo mismo si alguien está con algún tipo de categoría médica. Por ejemplo, a mí me pasó que yo sufrí muchas lesiones dentro de la escuela, pero siempre había un castigo. Si yo no podía saltar, podía flectar. Si yo no podía flectar, podía correr hasta cansarme o hasta vomitar o hasta simplemente quedar mal físicamente. Esta instrucción está dada por cadetes que vivieron esto mismo anteriormente, entonces al final se forma como una cadena de abusos. Mi experiencia, la verdad, al principio, como también dijeron en el reportaje, fue que las primeras 2 semanas fue como todo como muy paternal, se enseñó como todo muy riguroso. Después, a medida que ya entró a la escuela antigua, porque nosotros estamos como solamente con los cadetes de 4º año, es el primer mes de instrucción, después entra a la escuela antigua, ahí las cosas comienzan a ponerse mucho más duras, y es terrible, de verdad que es terrible. Yo nunca he vuelto a sentir un estrés o cómo me sentía adentro con el acoso colectivo, porque al final se fijan con una persona y esto comienza a ser como un acoso colectivo contra esa persona y le buscan la falta, y es terrible, de verdad que es terrible. Yo te prometo que es una experiencia que yo de verdad no se la daría a nadie. Bueno, te escuchamos relatarlo ahora, Valentín, y nos damos cuenta que para ti fue bastante perturbador, ¿no? Una experiencia de vida que no le das a nadie, me imagino. No, totalmente no. Bueno, estamos también con Rubén Sandoval. También Rubén estaba en la nota, vivió algo similar. Rubén, por favor, cuéntanos tu experiencia. Buen día, en primer lugar. Mi experiencia en la escuela, a diferencia de la experiencia de Valentina, fue el otro lado de la moneda, ¿ya? Por mi parte no hubo tanto abuso hacia mi persona, del carácter del que sí lo hubo con ella.
Yo fui cadete de cuarto año cuando Valentina estaba en primero, ¿ya? Yo ya la conozco personalmente, yo fui instructor de ella, yo fui jefe directo de ella. Y por lo tanto también cuando ella me contaba su testimonio, yo afirmaba con la cabeza, porque yo fui testigo del trato que ella recibió, ¿cierto? Bueno, mi experiencia con la escuela, en el fondo es que la escuela le da mando, le da autoridad a personas que en el fondo no están en el lugar, o sea, no están en posición de ejercer ese mando de una manera apropiada. No están no están con la madurez suficiente como para saber lo que significa ejercer el mando y ejercerlo de una buena forma. Entonces, por lo que yo recuerdo de mi experiencia en la Armada, yo fui una persona que entró, o sea, voy a hablar de mi experiencia. Por ejemplo, a mí, yo soy una persona que entré sana a la Armada. Entré con un sueño. Sí, entré con un sueño. ¿Ese sueño cuál era? Era ayudar a cada uno de mis compatriotas. En Chile, más cercano que una guerra, muchísimo más cercano que una guerra, tenemos muchísima experiencia y mucha tendencia a tener desastres naturales en los cuales las Fuerzas Armadas siempre se ponen la camiseta, y yo vi eso cuando yo era estudiante de odontología y en el 2014 fue el gran incendio de Valparaíso. Yo vi cómo la Armada fue parte de eso y se puso la camiseta, y yo dije, yo quiero pertenecer a esto, yo quiero ser parte de una institución así, yo quiero ser parte yo quiero ser parte de esto que ayuda a Chile cuando Chile lo necesita. Yo entré sano a la institución, completamente sano. Entré becado por mi buen rendimiento en las pruebas de admisión. Pero salí de la institución luego de un accidente con una bomba lacrimógena de características militares. Ya que, o sea, aquí voy a entrar en un pequeño detalle. Una bomba lacrimógena militar dista tremendamente de lo que es una bomba lacrimógena de las cuales las fuerzas especiales de carabineros utilizan con los manifestantes. Ya es una bomba mucho más potente, es una bomba de características muy distintas y que afecta mucho más a la persona a la cual se expone. Yo entré a la Armada sano, como dije, tuve el accidente y a mí la Armada me vinculó como estoy ahora. Ahora yo no soy más que un enfermo mental. Soy un enfermo mental el cual sufre taquicardia de vez en cuando, el cual sufre de pesadillas atroces, pesadillas las cuales me levantan en la mitad de la noche gritando, llorando, reviviendo este recuerdo del accidente y transpirado entero, teniendo que incluso llegar a cambiar toda la ropa de cama, teniendo que llegar a cambiar mi pijama, porque todo esto tiene un tema hormonal que tu cuerpo efectivamente piensa que tú estás reviviendo la etapa, el hecho que a ti te traumó. Rubén. Cuéntame, Julio César. Rubén, bueno, es tremendo tu testimonio, la verdad es que nos deja atónitos porque el cambio radical en tu vida, el que nos está relatando, fue tremendo, Julio César. Ese quiebre tremendo, ¿no es cierto?, tiene que tener respuestas, ¿no? No pueden jóvenes chilenos entrar con ilusiones, además, llenos de expectativas, entrar a su entrenamiento en las Fuerzas Armadas y salir de esta manera. También vamos a hablar con el abogado Mallea de toda esta situación. Vamos a seguir con Valentina. Le vamos a pedir que nos tenga paciencia unos minutitos. Vamos a volver enseguida, queda contigo en la mañana. Armadas de este proceso de formación donde algunos integrantes o ex integrantes, ¿no es cierto?, de estas escuelas denuncian agresiones. Estamos también con Rodrigo Mallea, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, para conversar sobre este tema. Lamentablemente, Rodrigo, son muchas ya las denuncias que hay en estos procesos de formación. Al parecer, no solo hay que modernizar las instituciones en las partes administrativas, sino que también en estos procesos de formación, Rodrigo. Y primero, muchas gracias
a Valentina y a Rubén y a todas las personas que participaron entregando su testimonio. Entiendo que eso pueda no ser un ejercicio sumamente fácil, quizá incluso retraumatizante, así que saludo al ejercicio por visibilizar esto. A mi juicio acá hay un problema que es estructural y se relaciona no solamente con los entrenamientos formales, sino también con el entrenamiento informal que se sufre al interior de la institución y que, ojo, esta institución es una institución del Estado, son funcionarios públicos que no solamente son víctimas, sino también victimarios. Entonces, cuando nos hacemos la pregunta que sale ahí, entrenamiento o tortura, yo creo que desde la perspectiva de derechos humanos, jurídicamente, estamos diciendo que acá hay casos de tortura. De acuerdo al Estatuto de Roma, por ejemplo, cualquiera de estos tratos inhumanos, degradantes, que sea la intención de infligir un dolor, tortura. Y también la Convención contra la Tortura dice lo mismo. Cuando hay una coacción o una intimidación o por cualquier razón se ejerzan esos tratos. Hay un problema estructural. La guerra está siendo no una preparación para prevenir, para disuadir, sino que estamos generando una institución que tiene una guerra interna contra las personas que está formando. Y eso es un entrenamiento equivocado, vulneratorio de derechos, que atenta contra la humanidad de estos sujetos y que además es contrario a derechos humanos. Rodrigo, escuchábamos ahí algunas declaraciones de la gente involucrada en los temas en términos que eran funcionarios de las Fuerzas Armadas, no involucrados directamente, sino que ellos salen a hablar en nombre de la institución y decía, esto es en un contexto de camaradería. Decía él, era algún tipo de, que me llamó la atención, lo anoté, era una autoridad de la Armada, respecto al video que circuló, creo que es el que estamos viendo, ¿no? Al primero, al que veíamos ahí de la persona atada. Esto es en un contexto de camaradería. ¿Qué te parecen esas palabras, Rodrigo? Sí, me parece una relativización gigante de los hechos de violencia, una instancia para fraternizar, puede ser contar anécdotas personales, tener una actividad, ¿cierto? Pero camaradería no es llevar a una persona, por ejemplo, a una expedición en una nieve salvaje y que terminen falleciendo 44 personas y que dos de ellas, de las personas a cargo, vayan a la cárcel, como fue el caso de la tragedia de Antuco, por ejemplo. Han habido casos en que esto ha sucedido antes, incluso ministros de defensa, como José Antonio Gómez, en el año 2015, después de visibilizarse un reportaje de este mismo canal de Chilevisión, te dijo esta autoridad, ¿cierto?, que este no es el camino para entrenar a las Fuerzas Armadas. No se puede decir ni que estos videos son viejos, ni que también hay otras prácticas vejatorias en la sociedad. Porque eso no quita que esta también es una práctica que es degradante para las personas. Entonces, no se trata de chutear la pelota, se trata de que el Estado se haga cargo. Valentina, tú ibas sintiendo miedo después solamente al estar, me imagino, ¿no? ¿Por qué no nos explica ese proceso? Porque, claro, una cosa, esto es como cuando uno es más chico, ¿no es cierto? Y le duele la guata cuando va a pasar por algo que no le gusta o siente temor. Esto te pasaba a ti cotidianamente donde supuestamente te iban a formar. No era un centro de castigo, ni mucho menos, sino que era supuestamente un lugar donde ibas a aprender, donde te ibas a formar, donde ibas a aprender también a amar a la institución, ¿no es cierto? Y a tener de una u otra forma conocimientos y preparación colectiva, ¿no? En comunidad con tus compañeros para vivir alguna situación difícil que viva Chile, digamos, ¿no? Bueno, para mí esto fue muy complicado porque, como te digo, las primeras 2 semanas fueron súper paternales. La verdad es que yo estaba... Porque tú entras en un periodo de 1 mes o 2 meses donde tú no puedes ver a tu familia, estás internado dentro totalmente. Mi familia solamente me vio después del mes que yo entré, todos los domingos del segundo mes que estaba adentro. Me veían feliz, me veían bien, yo les decía que en verdad yo amaba la institución. Yo, por lo mismo que dijo Rubén, yo cuando pasó el incendio de Valparaíso, yo participaba en una parroquia y estuve con los damnificados y al mismo tiempo vi cómo la Armada se puso la camiseta y eso a mí me inspiró. De verdad que yo quería estar ahí y esa fue una de las razones por las cuales yo quise entrar. Cuando entré, de verdad me sentí tan bien y fue tan chocante cuando esto comenzó a pasarme, cuando comenzaron los malos tratos, cuando yo comencé a sentir que esto era sobre mí. Yo en primer momento, bueno, cabe destacar que yo entré totalmente sana, yo pasé
todos mis exámenes psicológicos hay gente que entra a condicional psicológico. Yo no entré en esa condición. De hecho, después lo citan a la psicóloga dentro de la escuela. Yo no entré en esa condición. Yo entré totalmente bien. Y cuando esto comenzó a pasarme, fue demasiado. Yo bajé 10 kilos estando adentro. Yo de verdad cuando salí el 10 de abril del 2019 con una crisis de pánico y caí a urgencia psiquiátrica en el Hospital Naval, yo no me la podía creer. O sea, yo jamás había ido a un psicólogo, yo jamás había recibido un tratamiento psicológico, y cuando esto me comenzó a pasar, yo te digo que yo no podía dormir tranquila estando allá adentro. Yo siempre me acuerdo de las noches que pasé allá adentro y fueron terribles. O sea, yo me acuerdo que me quedaba estudiando lo que más podía porque, bueno, Rubén puede corroborar, yo nunca tuve malas notas en la escuela y si las tuve, siempre las remedié. De hecho, los oficiales me felicitaban por eso. Y cuando yo me acuerdo que era tanto que yo cuando sentía mi nombre, que alguien me nombraba, yo era un terror tan grande, pero es que tan grande que decía, aquí me echan, aquí me van a pasar libre de castigo, porque yo no había libre de castigo, es como que yo perdía horas de mi fin de semana por estar en mi casa, porque al final siempre se dice que los cadetes viven por el franco, que es cuando uno sale de la escuela. Y yo sentía tanto miedo y al mismo tiempo, sabes que hasta el día de hoy mi familia me dice que yo nunca me quise retirar. Me decían, vale, estás muy mal, y yo les relataba las cosas que me hacían adentro, de cómo a mí me dolía flectar, cómo a mí me dolía correr, cómo lo humillada que yo me sentía. De verdad, para mí fue terrible. Entonces, yo ya, mi familia me veía tan mal. Imagínate que yo llegué a dormir, yo todo primer año, desde la mitad del primer año en adelante hasta que salí de la escuela, e incluso hasta a veces el día de hoy, yo duermo con mi mamá porque tengo miedo, porque me dan miedo, por estos recuerdos constantes que pasan en mi cabeza. Yo de repente no sé cómo controlarlo, me dan crisis de pánico. Para mí es terrible y ojalá no acordarme de esas cosas, pero me es inevitable. O sea, me marcaron a tal punto que yo de verdad te digo, para mí ha sido un costo emocional gigante. Y sobre todo esto que estoy haciendo ahora, no sabes lo que me cuesta estar haciendo esto ahora. Nos imaginamos, Valentina. Te agradecemos mucho el testimonio. Sabemos que es importante, mucha gente que lo oculta, que lo calla. Hay mucha gente que no lo quiere decir. También hay atrás de esto cierta vergüenza social, ¿no es cierto? También mantener estas cosas en privado. Entendemos que ustedes dos no son los únicos que esto les pasa. Pero así también entendemos que hay algunos que resisten este entrenamiento, entre comillas, entrenamiento, y hay otras personas que son víctimas, te lo escuchaba decir Valentina, que son víctimas de algún cierto tipo de persecución, de ver a alguien que está flaqueando o darse cuenta que a alguien esto lo perturba más, y en ese sentido tú fuiste blanco también de un abuso mayor, ¿o no, Valentina? ¿Es así más o menos lo que entiendo que nos relatas? Sí, de hecho se da mucho en la escuela que hay algo que se usa que es como hable conmigo después, que un cadete más antiguo ve alguna falta. No definamos qué falta porque puede ser hasta que uno se salió de la línea para caminar y dice hable conmigo después, y si hay más cadetes todos dicen hable conmigo después, y significa que uno va a ir donde ese cadete y los otros cadetes iban a pagar una cierta sanción. Se daba mucho en la escuela que un cadete le decía búsqueme a mí y a todo mi curso. Te estoy hablando 18 personas, y si no los buscabas, esto se transformaba al final que, ¿por qué no me ha buscado? Usted es un desinteresado que prácticamente no quería cumplir las órdenes, un insubordinado, y que prácticamente lo iba a pasar libre de castigo, le iba a seguir haciendo la vida imposible, y Valentina, lo buscaba. Valentina, ayúdame con esto porque no tengo ninguna formación militar y no tengo ni siquiera un amigo militar. Entonces estoy en esto, de verdad que no tengo ningún conocimiento. Cuando te dicen búscame a mí y a todo mi curso, tú tienes que hablar con los 20 del curso superiores a ti.
¿Y cada uno te da un castigo? Sí, y no es hablar, es uno se para fuera de la sala y dice: el cadete vino a buscar al cadete tanto, y el cadete ni siquiera sale, y muchas veces, esto lo encuentro súper denigrante, desde la sala gritan tierra, que es que la gente se tira a tierra y que empieza a flectar, dicen flectar hasta la muerte, flécteme 200, o sea, son cosas totalmente inhumanas, o sea, yo encuentro que y sin descanso. Pero ¿cuál es la se puede finalidad de parar. esto, Valentina? ¿Cuál es la finalidad? Porque son 200, o sea, son 20 personas, uno te da 200, uno te da 100, otro da hasta la muerte, otro corra. Pero ¿cuál es la finalidad de esto? ¿Tiene algún protocolo? ¿Ellos saben? ¿Se ponen de acuerdo? ¿Ellos entrenan? Rubén, tú llegaste más Julio arriba. César, Por favor, Rubén. Julio César, ¿puedo yo aportar un poco Sí, por favor. a la respuesta? Porque pienso que tengo un poco que aportar a la respuesta de Valentina. Aquí lo que se persigue es formar al cadete, ¿ya? Pero a la escuela en diversas oportunidades se le escapa la mano, se le sale este asunto de las manos, y como dije en un momento, a determinadas personas le entrega las facultades de abusar de la autoridad y de su mando para así pasar al libro castigo a una persona repetidamente, para así hostigar a una persona repetidamente, acosarla. En un momento, Julio César, yo te voy a decir la verdad, yo a ti no te voy a mentir, a mí junto a un grupo de otros cadetes de cuarto año, a nosotros se nos ordenó hostigar, abusar de nuestro poder, abusar de nuestra autoridad para echar a la cadete Silva, a Valentina Silva. Se nos ordenó hacerle la vida imposible, se nos ordenó buscarle la falta. Ese es el término que se Pero usa. a ver, pero ¿Ya? ¿y por qué te dan esa orden, Rubén? ¿Por qué se da una orden así? Es que y se normaliza que se den orden así, porque a tal persona se le ocurrió que Valentina Silva no era digna de ser oficial de Marina y la quieren fuera de la escuela naval, lo cual bajo mi punto de vista estaba mal. Hice caso omiso a esa orden y muy por el contrario hablé con Valentina, le dije: Valentina, a mí, o sea, perdón, siempre me iba al final, a mis 5 compañeros y a mí nos dijeron que teníamos que hacer la vida imposible, por lo tanto yo te estoy siendo leal y te estoy diciendo: necesito que hagas las cosas bien, para que yo después, si es que alguien me dice desde arriba que no te he encontrado la falta, yo pueda decir con razón, pero es que la cadete Silva no ha cometido falta alguna. Yo necesito que tú te pongas las pilas ahora, porque la escuela te va a empezar a perseguir. La escuela te va a empezar a perseguir, porque a nosotros nos ordenaron eso. ¿Y otros compañeros... por qué? Porque Valentina, que era más contestadora, la encontraban débil, ¿por qué? Julio César, yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Valentina, yo era su mando directo, su jefe. Valentina era una excelente cadete, le ponía ganas, se notaba que ella quería estar ahí, se notaba que ella estaba ahí porque no por una obligación, como en muchos casos, no es como una tradición familiar, que también en muchos casos... ¿Y tú no pudiste hablar con esos superiores? ¿Tú no te podías parar así, entre comillas? Te estoy hablando de gente más popular. ¿Tú no te podías parar con ellos? ¿Tú no podías decirle: oye, ¿sabes que esto no me parece? Porque no corresponde a una persona empezar a violentarla, o eso no se puede hacer. ¿Tú te callado nomás? Sí, señor, sí, señor. Es que claro, uno puede hacerlo, pero al final uno ¿a qué va a llegar? A una pared. Uno llega a una pared donde uno le dice: ok, perfecto, si usted no está de acuerdo con mi orden, siga el conducto regular. O también el conducto irregular es los pasos que uno tiene que seguir para llegar a hablar con alguien de mayor jerarquía que pueda eventualmente dar solución a esta problemática, a este drama que se armó. En este caso también hay un tema de un protocolo de abuso, el cual tengo conocimiento que Valentina activó y el cual ella te puede dar más detalles, pero que se hizo caso omiso a su situación. O sea, aquí no pasaba nada. ¿Cuál es el protocolo de abuso, Valentina, perdón? Lo que pasa es que el año pasado el Ministerio de Defensa firmó el protocolo de acoso de las Fuerzas Armadas. De hecho, la representante de la Armada es la comandante González. ¿Cómo se llama? Bueno, ella lo firmó. De hecho, unas cadetes de la escuela fueron a
De hecho, estuve hablando en muchos matinales el tema del protocolo. Yo una vez ya cuando salí de la escuela lo activó mi mamá, el protocolo de acoso lo activó como tercero y nunca se recibió respuesta. De hecho fue debidamente recepcionado y todo, nunca se dio respuesta. Y respondiendo un poco a tu pregunta sobre por qué ellos dieron esa orden, por qué este oficial dio la orden de que a mí se me hostigara, fue porque yo tuve una relación con un cadete de tercer año. Fue porque al yo tener esta relación se consideró una falta. Obviamente yo pagué la falta según el libro de castigo correspondiente, pero siguieron. O sea, yo ya, si bien pagué mi falta, se siguió la falta, se siguió... ¿Cómo pagabas tu falta, perdón? Uno tiene lo que se llama que cuando uno va al libro de castigo, el grado de mi falta era tan grave que fue por estar con un cadete más antiguo y fue un arresto, que significa no salir de la escuela durante 30 días. Y por eso, que ese fue como lo que detonó todo, por eso yo no era digna de ser un oficial de Marina, porque yo había tenido una relación con alguien dentro de la institución. ¿Y qué le pasó a ese otro alguien? Él sigue adentro. Ya. O sea, tú tuviste una relación con un cadete también, pero a ti te llegaron las penas del infierno, pero al cadete le pasó algo. A él también lo arrestaron, pero la verdad es que conmigo fue mucho más. O sea, imagina que a mí, este oficial decía que yo no era digna de ser un oficial de Marina. De hecho, cuando yo iba a la oficina de él, me decía que yo había echado a perder al cadete, que era mi culpa, que no sé en qué momento puede ser mi culpa sabiendo que yo era una cadete de primer año que llevaba 3 meses en la escuela versus alguien que ya conocía y llevaba más tiempo. ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 19. ¿Y qué edad tenía el cadete, el otro? ¿Tu pareja? 20 y algo, no recuerdo. ¿Pero era mayor que tú? Sí. ¿Cuántos años más o menos? Es que igual no puedo decir mucho de esta información por consejo de mi abogado. ¿Pero sí era mayor que... ¿Pero en qué curso iba? Me complica un poco decir como esa información porque yo voy a presentar querella con respecto, o sea, lo que yo quiero constatar si era de tu misma edad o si tú estabas en primero y la otra persona estaba mucho más arriba. Eso es lo que quiero. No, estaba más arriba, estaba años más arriba. Bueno, Rodrigo, tenemos que ir cerrando, pero esto parece una conversación del año 1850. Sí, absolutamente. Yo creo que estas cosas han pasado ya hace mucho tiempo. El caso que yo les contaba, el caso Antuco, ya va a cumplir 15 años y tenemos el caso que pasó ahora en Playa Ancha, el que denunciaron ustedes, el de las bandurrias en Aysén. Y lo que acá es una prioridad es hacer caso a lo que se ha dicho a nivel internacional. Debemos dejar este hermetismo, esta complicidad, esta cultura del silencio, de la impunidad también, respecto a los procedimientos herméticos y secretos que se llevan al interior de las Fuerzas Armadas, y también que las soluciones sean o responsabilizar a las víctimas. Como vimos en este caso, se generó un escenario de doble discriminación. Una persona que fue víctima de violencia y que además se le decía, arregla todo el problema. Entonces la persona era doblemente víctima de esta institución. Además, también el hecho de que estamos hablando de que la solución posible de este procedimiento hermético, secreto, va a ser el llamado a dar de baja. Acá no se establecen responsabilidades o se castiga una tercera vez a la persona que decide denunciar. Entonces es urgente ver cómo solucionamos esto, y a nivel internacional se han visto varias opciones. O sea, la posibilidad de que haya una oficina independiente de la jerarquía de las Fuerzas Armadas, militar, que pueda revisar los temas de abusos y de derechos humanos en general. Acá estamos hablando de una institución que es pública y que requiere grados especiales de transparencia, con una autoridad civil que sea profesional, que sea formada para aquello y que vele en el... Rodrigo, Rubén, Valentina, queda clarísimo tu punto, ¿no? De una u otra forma de intervenir en la materia, digamos, ¿no? Buscar fórmulas, ojalá consensuadas con las mismas Fuerzas Armadas, porque nadie quiere desbaratar la institución de las Fuerzas Armadas.
Solo uno espera como ciudadano que... Para cerrar, Rubén, estamos pasaditos porque a las 12 teníamos que ir a negociar, pero si tienes un minutito, por favor, dilo. Ya, mira, te digo, hoy día con Valentina fuimos desvinculados de la institución de una forma unilateral. A nosotros nunca se nos informó que fuimos dados de baja. La institución no se está haciendo responsable por la enfermedad mental que nos causó. La institución nos dio la espalda en el momento cuanto más la necesitábamos. Con Valentina estábamos dispuestos a dar la vida si fuese necesario por el país, pero la institución ni siquiera ha sido cargo, ni siquiera ha sido capaz, no ha tenido la capacidad de poder darnos a nosotros una cobertura médica por algo que ellos mismos ocasionaron. Y eso yo lo encuentro intolerable. Y vamos a seguir viendo qué ocurre con su caso, con el caso de Valentina, de Rubén y por supuesto agradecer a Rodrigo. Gracias a los tres. Tenemos ya que ir cambiando de tema porque tenemos que hacer un pequeño corte comercial, pero a la vuelta tenemos panel político para conversar de estas primarias fallidas, según muchos, muy poca participación ciudadana. ¿Qué pasó? Si la ciudadanía está interesada en los temas políticos, si la ciudadanía participa en la discusión política diaria, ¿por qué no se acercó?